Y vamos a estar hablando hoy del reino de Dios. Amén. Mateo 24, 14, ¿lo tienen? Versículo muy conocido para muchos. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo digámoslo en coro. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oiga, la hermana Priscila se lo hizo con ánimo. Parece que tiene un micrófono. Amén. Se puede sentar. Vamos a estar hablando bajo el tema la gran responsabilidad de la iglesia. Amén. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo aquí? ¿Cuántos son parte del reino de Dios aquí? Amén. Vamos a entender bien qué es el reino de Dios, cómo podemos ser parte del reino y si realmente estamos, ¿verdad?, bajo las leyes del reino. Eso es bien importante. Amén. La iglesia tiene una gran responsabilidad en la tierra y es el hecho por lo cual está en la tierra, ¿verdad? Usted sabe que Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, dicen estos versículos: después que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea anunciando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué quería decir esto, verdad? Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? Se cumplió el tiempo de la venida del Mesías. Ya ese Mesías prometido estaba en medio de los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Se había manifestado. Se había cumplido el tiempo de esa promesa de la venida del Mesías. Y dice, y el Señor seguía diciendo: el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra, ¿verdad? Él viene del cielo a establecer el reino de Dios y dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Para ser parte de ese reino hay que arrepentirse de los pecados, amén, reconocer nuestros pecados y volvernos de nuestros pecados a Dios y creer en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, amén. Vino Jesús a morir por nosotros, amén. El evangelio nos habla de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la iglesia tiene una gran tarea, una gran responsabilidad designada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se iba al cielo nuevamente, le encomendó a ellos, ¿verdad? En Marcos 16, 15, los versículos que se leían al principio, el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense, en todas las naciones hay cristianos, pero no toda criatura ha oído el evangelio. Entendemos eso, ¿verdad? No toda criatura. Hay muchos grupos étnicos aislados por las naciones, escondidos, que no se ha llegado a ellos. No tienen el evangelio. Muchos no tienen la Biblia en su idioma. Gloria a Dios por ese grupo, ¿verdad?, que tenía la Biblia en su idioma, que creo que es de los primeros que se ha leído que tiene la Biblia, pero la mayoría no tiene ni la Biblia traducida, hermano, y son personas que necesitan ser alcanzadas, amén, porque Dios ama a todo ser humano, amén. Dios ama a todos y Él quiere salvarlos a todos. Eso es lo que dice la palabra, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy la iglesia tiene que anunciar: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Jesús hablaba de su primera venida, ahora nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo a establecer el reino de Dios a la tierra. El tiempo de esa segunda venida, ya el reino del Señor se va a manifestar pronto visiblemente en esta tierra. Ahora mismo el reino está espiritualmente, amén. Gloria al Señor. Y dice los versículos que leímos, el versículo que leímos: y será predicado, dijo Jesús, estas son palabras de Jesús, este evangelio del reino en todo el mundo. Amén, eso lo dijo el Señor. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Se debe llevar el testimonio de Cristo. Él nos ha hecho testigos de Él, ¿verdad? En Hechos 1:8 Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Un testigo es el que habla, ¿verdad?, de lo que ha experimentado, ha visto y ha oído. Y me seréis testigos en Jerusalén, la ciudad donde ustedes estaban, en Judea, el estado, Samaria, la ciudad vecina o el estado vecino, pero no solamente ahí, sino hasta lo último de la tierra.
La iglesia tiene que llegar hasta lo último de la tierra. El evangelio tiene que ser conocido en todas las naciones, ¿verdad? Y dice, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de los reinos terrenales. El fin del gobierno humano, y se va a establecer el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando hablamos de la frase reino de Dios, ¿qué es eso? Bueno, a veces no entendemos bien lo que significa esto, pero antes de yo hablarle a ustedes de lo que es el reino, les voy a hablar de lo que no es el reino. Porque a veces tenemos una idea de lo que nosotros creemos que es el reino de Dios o que es la iglesia. La iglesia es parte del reino, ¿verdad? ¿Qué no es el reino de Dios? Bueno, Romanos 14, 17, si usted va conmigo a ese versículo, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire qué cosa, el reino de Dios no consiste en comer y beber. Hoy en día, muchas iglesias, ¿verdad?, se han metido en banqueteo. No es que es malo sociabilizar, pero esa no es la razón principal por la cual nos congregamos, hermanos. Nos congregamos a entrenarnos porque tenemos una gran labor que hacer, hermanos. Una gran misión que cumplir y tenemos que ser entrenados, hermanos. Aquí venimos a entrenarnos, a llenarnos de poder para entonces hacer la obra del Señor. Y a veces se pasa más en comida, en conciertos, en fiestas, ¿verdad?, que en realidad en entrenarnos, en ser enseñados en esa palabra, en aprender a orar para entonces ir a alcanzar las almas. Entonces el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, no se ponga triste. No significa que usted no pueda comer ni beber, pero que no es el propósito principal, ¿verdad? Sino en que en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, que nuestras vidas hayan sido justificadas por el Señor, que realmente la paz de Dios esté en nuestras vidas y sintamos el gozo del Espíritu. Ese es el reino de Dios. Y cuando el cristiano está lleno del gozo y la paz de Cristo, no necesita otras cosas que llenarse de más cosas, ¿verdad? Alguien decía que el vino de hoy en día es el sustituto de la vida del Espíritu. Cuando el Señor dijo en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, dijo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Usted quiere vino, llénese del Espíritu. Amén. Ese es el que nos da el verdadero gozo y la paz del Señor. ¿Qué otra cosa no es el reino de Dios? Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. El reino de Dios no consiste en palabras. Aunque predicamos y oramos y decimos muchas palabras, pero no significa esto que no consiste en mis palabras, sino en el poder de Dios manifestado a través de su palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra, dice el Señor que su palabra es espíritu y es vida. Esa palabra sí es poderosa. Mis palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra creó los cielos y la tierra, hermanos. Esa palabra es poderosa, no volverá atrás vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que la envió. Entonces la palabra de Dios es poderosa. Fíjese, el apóstol Pablo dijo en una ocasión en Romanos 1:16, un versículo muy hermoso, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe lo que a mí me llena de satisfacción y sé que estoy en la verdad? Hermanos, que el evangelio no consiste en palabrería humana. Y aún yo pudiera hablarle bonito a usted y venirle con una labia y venir a hablarle y, oiga, mi ser una tremenda oradora y un predicador muy elocuente. No hay elocuencia, no hay oratoria que pueda provocar el nuevo nacimiento en ninguna persona. Solamente el Espíritu Santo es el que cambia y transforma los corazones del hombre. Y ayer oíamos ese testimonio de un hombre que tan duro, ¿verdad? Y que no buscaba servir al Señor. ¿Qué fue lo que lo cambió? La palabrería humana, el poder de Dios que se reveló a su vida. Y cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, él había experimentado el poder de Dios en su vida. ¿Quién se iba a ganar a Pablo? ¿Pablo se iba a convertir por palabrería de hombre? Nunca en la vida. Tuvo Jesucristo en persona, amén, que revelarse a la vida de Saulo de Tarso. Amén. El que él creía muerto se les reveló y él tuvo un encuentro con el Cristo glorificado y jamás volvió a ser la misma persona. Hermanos, hoy en día Jesucristo sigue cambiando vidas, ¿verdad? El evangelio no consiste en palabrería. ¿Quién convierte a un musulmán? Solamente el Espíritu Santo. ¿Quién convierte, hermanos, a un asesino, a un criminal, a un pandillero, a un satanista? Solamente el Espíritu Santo. Y sabemos que el Señor ha salvado gente de todos los trasfondos, hermanos. Gloria a Dios que el evangelio es para todos, no es para algunos. Para el más vil pecador y para el que se crea buena persona y decente. Para todos es el evangelio.
Y el evangelio cambia y transforma. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y me encantan esas palabras de Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, usted va a creer en el poder de Dios cuando usted lo haya experimentado, ¿verdad? Si usted no ha experimentado nada, pues usted va a creer que eso es lo que Dios puede hacer en su vida. Pero cuando usted ha experimentado, hermano, usted cree en la demostración del poder de Dios. Y puede decir lo que decía ese himno muy antiguo: yo soy testigo del poder de Dios. Aquellos discípulos fueron testigos del poder de Dios y fueron a hablar lo que habían visto y oído. Amén. Gloria al Señor. Entonces el reino de Dios no es comida ni bebida, ni consiste en palabra. Amén, sino en poder. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a hablar qué es en sí el reino de Dios. Ponga atención a esto. El reino de Dios es el poder, la autoridad y el gobierno de Cristo manifestado entre los hombres. ¿Entendimos eso? El poder, la autoridad y el gobierno de Cristo manifestado entre nosotros. Este reino ahora mismo está espiritualmente. El reino de Dios siempre ha estado, es eterno, pero está entre nosotros espiritualmente. Un día se va a manifestar visiblemente en la tierra. Amén. Y entonces vamos a ser reyes y sacerdotes con Dios, ahí con el Señor, ¿verdad? Y vamos a estar sentados en tronos con el Señor. Porque Él dijo que el que venciere lo sentará en su trono, como el Padre le ha dado un trono a Él. Tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. El reino de Dios se establece cuando las personas se someten al poder, a la autoridad y al gobierno de Cristo. Usted es parte del reino cuando usted se somete a la autoridad y al gobierno de Cristo. ¿Entendemos eso? Porque un reino tiene leyes. Amén. ¿Cuáles son las leyes de nuestro reino? De este reino, el reino de Dios, ¿verdad? Pero es nuestro ahora. ¿Cuáles son las leyes? La palabra. Esa es la constitución del reino. Por ella se rige el reino. Amén. Y por ella se va a regir toda la tierra muy pronto. Aunque los hombres no quieran recibir esta palabra, un día se van a tener que someter a ella, porque va a ser la única constitución del universo. Gloria al Señor. Ahora mismo hay dos reinos espirituales que gobiernan. Amén. ¿Usted sabía eso? Hay dos reinos. No hay 3 ni 4, hay 2. Hay 2 señores. Amén. Dios y el diablo. Hay que ser claro. Y dijo Jesús en Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores. No podemos estar en 2 reinos a la vez, ni servir a 2 señores a la vez. O somos de uno o somos del otro. Usted va a ser de aquel a quien usted se somete, a quien usted obedece. El reino de Dios es un reino de luz. Amén. El reino de la luz. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas, de todo lo oscuro, de todo lo escondido, lo vergonzoso, lo oculto. Por eso le llama ocultismo. Satanás anda escondiéndose siempre. Nunca hace las cosas claras, mientras que el Señor es luz. Y la luz lo manifiesta todo, ¿verdad? Y el que anda en pecado le huye a la luz porque sus pecados quedan evidentes. La luz lo manifiesta todo, pero dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y nuestro Señor es la luz del mundo, amén. El reino de Dios es un reino de amor. Debe reinar el amor en el reino de Dios, amén. Debe ser el sello de distinción de los discípulos de Cristo, el amor. Eso lo dijo Jesús en Juan 13:35. En esto van a conocer la gente que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si ustedes se aman como yo los he amado a ustedes. Qué paciencia tuvo Dios conmigo, hermano. Y me ama así con todos mis defectos. Así quiere que yo ame a mi hermano también. Gloria al Señor. Pero el reino de Satanás es un reino de odio. Hermanos, de pleitos, de problemas, de rencores. El reino de Dios es un reino de vida. Amén. Cristo es la vida. En Cristo hay vida. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si usted es criatura de Dios, hijo de Dios, hecho hijo de Dios, usted está vivo en el Espíritu. Usted tiene vida en Cristo. Pero el reino de Satanás es un reino de muerte y a Satanás se le llama el que tiene el imperio de la muerte. Pero gloria a Dios que Jesucristo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Venció la muerte y Él nos da vida, amén, y vida en abundancia. Gloria a Dios por eso, que en Cristo tenemos vida y en abundancia, vida eterna. El reino de Dios es un reino santo, ¿verdad? Santidad es el código de vida del reino, limpieza, mientras que el reino de Satanás es un reino contaminado, inmundo, lleno de pecado. El reino de Cristo es un reino eterno, reino que permanecerá para siempre. Gloria al Señor, un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Requisitos para ser parte del reino de Dios. Requisito.
El requisito principal para ser parte de este reino es nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. Esas fueron las palabras que Jesucristo le dijo a Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos. En Juan 3:13 se acercó a Jesús y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Nacer de nuevo del espíritu y del agua y del espíritu. En Juan 3:5 le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primeramente le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace del espíritu, usted no puede entender ni percibir, no puede discernir el reino de Dios, porque su mente está cegada. Usted necesita que su mente sea renovada en el Señor, ¿verdad? Y dijo, como segundo requisito, dijo primero que si usted no nace de nuevo no puede ni percibir. La Biblia dice que el hombre carnal no percibe las cosas del espíritu porque le son locura, ¿verdad? Porque han de discernirse espiritualmente. Pero luego dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Nacer del agua, ¿qué significa esto? El agua simboliza la palabra que limpia nuestras vidas. La palabra viene siendo como una semilla que se siembra, amén, y produce fe. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El agua, la palabra y el Espíritu Santo, amén, que es el que nos da vida en Cristo. En Juan 1:12 al 13 dice que todos los que reciben al Señor, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nuevo nacimiento espiritual. Aquí no tiene nada que ver el hombre, no es carnal, es espiritual. Y si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al cielo, hermano, eso está serio. No podemos entrar, ser parte del reino de Dios. El nuevo nacimiento nos hace parte de la familia de Dios, amén. Ahora usted es parte de la realeza divina. Yo no sé a cuánto les emociona eso, a mí me emociona. Que yo soy una princesa del Señor. Claro, no es para que me llene de orgullo, usted me entiende. Y ande ahí proclamándola a los vientos. No, primero soy sierva. Pero somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, dice la palabra, que el Señor nos ha constituido, ¿verdad? A través de su sacrificio. Y en Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Tenemos una responsabilidad para que anunciéis que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos ha llamado, para anunciar las virtudes, sus bondades para con nosotros. Amén, gloria al Señor. Dios quiere establecer su reino en la tierra, amén. Y para esto la iglesia tiene que hacer una parte. El deseo de Dios es manifestar su poder, su autoridad y su gobierno entre los hombres. El poder del Señor es ilimitado, usted lo sabe, Él es todopoderoso. Su gobierno es universal y su autoridad es sobre todos. Las almas que se someten voluntariamente al reino de Dios reciben la salvación. Amén. Ahora mismo usted y yo estamos por fe viviendo en ese reino, estamos ensayando esa vida del reino que un día vamos a tener por toda la eternidad con el Señor, ¿verdad? En Juan 3:16, un versículo muy conocido, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí fue Jesús que lo dijo. Dijo él, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. A todo el mundo, a todo ser humano. Ahí el mundo significa humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, lo dio por el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que Él quiere salvar al mundo a través de su Hijo, ¿verdad? Y el versículo de Juan 3:16 es un versículo muy misionero. Para nosotros hacer misiones tenemos que amar, tenemos que dar y tenemos que enviar. Amén. Amamos y entonces damos. Porque amamos nos desprendemos y no de la sobra de lo mejor, ¿verdad? Porque Dios no dio lo que le sobraba, no dio un ángel, un arcángel, que aún hubiera sido algo bueno para nosotros. No dio un querubín, dio a su Hijo, lo más grande. Amén. Él nos amó y dio. Así debe ser la vida cristiana. Damos por amor a Dios, no porque nos obliguen ni porque nos manipulen. Por amor a Dios y luego amor a las almas. Porque a Dios yo no le puedo dar nada. Lo que le doy es mi amor, pero lo manifiesto
en amar a las almas. Dios no necesita nada de mí, ¿verdad? Entonces, para hacer misiones hay que amar, hay que dar y hay que enviar. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nos amó, dio, pero envió a su Hijo, ¿verdad? Al mundo. Y sabemos que Jesucristo vino de muy lejos y dejó sus tesoros y su gloria. Él sí dejó cosas tremendas, hermanos. Se despojó de su gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo nos aferramos a cosas aquí. ¿Qué puede ser mayor que lo que Cristo dejó? Gloria a Jesús. ¿Por qué Dios está llamando a los hombres a que sean parte de su reino? A eso vino Cristo, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjese que el Señor mandó a predicar el evangelio, cabe decir, no religión, no dogmas, no denominaciones, amén. El evangelio, eso era lo que se predicaba. Buenas nuevas de salvación, gloria a Jesús. ¿Por qué el Señor está llamando a la gente a que se someta voluntariamente a su reino ahora? ¿Por qué? Porque de todas maneras, los reinos de este mundo pertenecen a Jesucristo. Amén. Y un día Él tomará control del mundo y dice que gobernará con vara de hierro. Cuando dice vara de hierro es con su palabra. No crea usted que va a ser un dictador, no, con su palabra. Y la base del reino del Señor es el amor. Pero claro, va a castigar a los que no se someten. Óigame, las naciones le pertenecen a Cristo. ¿Sabe usted eso? ¿Lo sabía? Las naciones son la herencia que el Padre le ha dado al Hijo. En el Salmos 2:8 dice, pídeme, dice el Padre, y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque la tierra es del Padre, es del Dios Todopoderoso y Él se la ha dado a su Hijo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el Salmo 103:19, oiga lo que dice. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hoy en día los hombres no quieren someterse al Señor, ¿verdad? Esa es la lucha que hay, la lucha espiritual. Hay dos reinos. Y los hombres no quieren someterse al reino de Dios porque tienen que dejar el pecado. Era lo que hablábamos. No quieren dejar su mala vida, no quieren dejar sus malas costumbres ni su religión. La gente y todo el mundo tiene religión porque cada quien busca una religión que le acomode. Y la religión, mientras más cómoda, más seguidores va a tener. Claro que sí. De que lleguen al cielo, esa es la pregunta. Pero de que va a tener seguidores, usted va a ver iglesias llenísimas porque no se predica arrepentimiento, hermanos. Y aún evangélicas, no solamente hablo de la iglesia católica. Y cuando usted le habla del arrepentimiento, la gente le gusta todo, pero como que ahí ya se dañó la cosa. Pero mire, hermano, nos sometamos o no al reino de Dios un día, el Señor, hermano, nos va a hacer someternos por las buenas o por las malas. O vamos a reinar con Cristo o vamos a estar alejados de su presencia para siempre. Pero toda rodilla se tendrá que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por las buenas o por las malas. Usted decide cómo lo va a hacer. ¿Lo quiere hacer hoy o lo quiere hacer en el día final para ser lanzado al lago de fuego? Pero todo el mundo se va a tener que someter. Jehová estableció en los cielos su trono. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Y su reino domina sobre todo. Él domina sobre todo, Él quita y pone reyes. Los gobiernos humanos es porque Dios los permite. Simplemente Él quita y pone. Eso dijo Daniel en Daniel 2:20. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero Él se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Gloria al Señor. Todas las naciones le servirán al Señor. Salmo 72:8. Oiga lo que dice este salmo tan hermoso. Salmo 72:8 al 9. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. El río es el río Jordán. Dominará de mar a mar, o sea, toda la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto. El desierto es lo que habita hoy los árabes. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán. Amén, gloria al Señor. Y usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes con el Señor. Vamos a reinar con Cristo para siempre.
Ahora, ¿cómo se establece el reino de Dios en la tierra? Quiero ir avanzando. ¿Cómo se establece? Estamos hablando de que este evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cómo se establece el reino de Dios en la tierra? Dios establece su reino a través de su pueblo, amén, de la iglesia de Jesucristo, que ha sido redimida, que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo. La iglesia que está sometida a la autoridad y al gobierno de Cristo. Ahí es que el reino de Dios se está manifestando y por medio de quien Dios establece el reino. Por eso la prioridad más grande de la iglesia de Cristo hoy en día es, según Mateo 6:33, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso dijo el Señor. Y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino primeramente? Buscar someterse a la autoridad y al gobierno de Cristo todos los días, hermanos. Porque hay que ser realistas, no siempre estamos siendo obedientes. Yo no sé si usted es como yo, pero no siempre estamos sometidos como el Señor manda. Por eso es que hay que estar orando, ¿verdad? Y sometiendo esta carne. Pero buscar el reino, buscar someterse a la autoridad y al gobierno de Cristo. Buscar las cosas espirituales, amén, para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Eso es buscar el reino de Dios primeramente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, usted y yo como iglesia, trabajar con el Señor para establecer su reino? Usted y yo somos los agentes por los cuales Dios se mueve hoy en la tierra. Jesús no está aquí físicamente, Jesús está en nosotros y la gente lo va a ver en nosotros, amén. Cuando digan por ahí dónde está Jesús, dígale, aquí está, en mí. Y que la gente pueda ver a Jesús en nosotros, hermano. Que pueda decir verdaderamente, es un siervo del Señor. Aunque no estén de acuerdo. No estaré de acuerdo en todo, pero una sierva de Dios, un siervo de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿De qué manera la iglesia trabaja con Dios para establecer el reino en la tierra? De dos maneras. La primera, orando. Usted seguro dijo, otra vez la oración. La hermana Carolina no deja la oración nunca. Orando primero y segundo, predicando. Primero la oración, es verdad. Primero, ¿por qué? El reino de Dios se establece primero con oración antes que con la predicación. ¿Por qué? En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos dice esto? Que el mundo físico en que nosotros vivimos está influenciado por un mundo espiritual. Y que todas las cosas que llegaron a ser vinieron por algo espiritual. Por la palabra que no se veía, se manifestó todo lo que se ve hoy. No sé si usted me entiende. Gloria al Señor. Hermanos, antes de nosotros hacer cualquier cosa en lo físico, tenemos que obrar en el mundo espiritual. Amén. Así es que Dios obra primero lo espiritual y entonces se hace físico. Gloria al Señor. Antes del Señor hacer cualquier cosa, dio su palabra. Óigame, hay muchos terrenos difíciles, terrenos cerrados. Usted sabe esos lugares de persecución, hermano, que cualquiera no va. Ahora, el Señor no dijo, vayan a todas las naciones menos a las difíciles y donde hay persecución, ¿verdad? Que Él nunca puso una excepción. Sí, porque queremos ser misioneros, pero que se nos habla de pasar trabajo un poquito. Ay, no, ahí no. ¿Será que el Señor dijo, vayan a algunas y otras no? Claro, yo no estoy diciendo que se vaya si Dios nos lo mandó. Pero que somos bastante, ¿verdad?, miedosos. Yo personalmente, si yo hubiera sabido que San Pedro Sula era la ciudad más peligrosa del mundo, cuando el hermano Alvin nos invitó a ir allá, quizás lo hubiera pensado en mi humanidad. Digo, bueno, como que... Pero nos metimos allí sin saber dónde nos metíamos, de verdad. Honestamente, y Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha cuidado. Y para mí nos sentimos hasta allí súper bien, hermano. Yo sentí una paz y una tranquilidad. Yo no sé, ¿y por qué le dirán a esta la ciudad más peligrosa? Y nos metimos a una cárcel, óigame, donde están los peores criminales. Ahí nos mete el Señor. Él va con nosotros, pero hay que estar dispuesto a ir donde Él nos envíe, no donde nos queramos nosotros nada más, donde pensemos que todo va a estar bien. El Señor dijo que hay que ir a todas, no importa que haya peligro, si Él nos manda, Él va con nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces tenemos nosotros que antes que hacer cualquier cosa, tenemos que orar y presentar esos lugares al Señor. ¿Usted sabe que las misiones comienzan en la oración? ¿Sabe usted cuál es la primera petición del Padre Nuestro? En Mateo 6:9-10, Jesucristo dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Tenemos que orar para que el reino de Dios sea establecido primeramente espiritual. Usted sabe las fortalezas demoníacas, los poderes de las tinieblas que están entronados en esos lugares, hermanos, que tenemos que destronar con oración.
En 2 de Corintios 10:4 el apóstol Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Tenemos que destruir esas fortalezas, hermanos, con oración. De hecho, el Señor nos mandó a orar por misiones. En Lucas 10:2 el Señor dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que comenzar en oración, rogando por obreros. ¿Qué escasez de obreros hay en este tiempo, verdad? Hay escasez aquí, que es fácil el trabajo. Imagínense donde es difícil la escasez que hay. Tenemos que orar por obreros. Tenemos que orar para que haya paz, dice la Biblia. En 1 de Timoteo 2:1-2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente delante de Dios, con toda piedad y honestidad. Tenemos que orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Y nuestros hermanos misioneros sean librados de hombres perversos y malos, dice la Biblia. En 2 de Tesalonicenses 3:1-2, esa fue una petición que puso el apóstol Pablo. Dijo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Él era un misionero, ¿verdad? Tremendo. Oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada como lo fue entre ustedes. Qué bueno que el Señor nos salvó, qué bueno que obró, pero no nos conformemos con ser nosotros salvos y estar aquí gozándonos. Oremos por otros hermanos también. Acordémonos de los que sufren, ¿verdad? Acordémonos de los presos, de los maltratados. Dice como que ustedes mismos están en el cuerpo. Eso es oración. Y él dijo, oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que la palabra de Dios llene la tierra. Yo me gozo en saber que en China, con tanta prohibición, es el país donde más Biblias se imprimen. Y el gobierno sancionando y cerrando y más Biblias se imprimen. Oiga, no puede detener la Biblia. No puede, incluso trafican para otras naciones de China, a Corea del Norte, que es más cerrado. Ahí van los coreanos a buscar Biblias, hermanos, por contrabando. Y el gobierno levantándose contra la iglesia y el Señor haciendo que su palabra corra y sea glorificada, porque la tierra tiene que ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Ese debe ser el interés de la iglesia, amén, establecer el reino de Dios en todas las naciones. No se conforme con su nación, nada más en todas. Pero Pablo dijo también en el versículo 2, según Tesalonicenses 3, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Usted sabe el peligro que están nuestros hermanos allí en cárceles, en torturas inimaginables, hermanos. Y lo menos que piden es que oremos para que Dios los ayude, los libre, les dé la fortaleza. Nos ha tocado lo fácil. Y no podemos orar, hermano, y sacar un día de oración y ayuno por nuestros hermanos misioneros que están allí muriendo algunos. Es demasiado, ay, eso es demasiado, pasar un día de ayuno por nuestros hermanos, por los maltratados. ¿Sabe la gente que es torturada hoy en día? Cosas inimaginables que usted y yo no podríamos aguantar. Y están allí pagando un precio muy alto por el único crimen de ser cristianos. Y no solo de ser cristianos, sino de predicar el evangelio, porque si ellos son cristianos y se guardan su fe para ellos, no son tan perseguidos. El problema es predicar, porque están contra la ley del gobierno y ganando otros musulmanes para Cristo. Eso es un peligro de muerte. En una ocasión, una mujer que predicaba con su esposo, en Irán, ella predicaba secretamente, allí no se puede predicar, claro, a musulmanes. Y ella le pidió al Señor, Señor, no permitas que yo llegue a la cárcel, porque no creo que lo resista si me agarran en esto. Bueno, muchas veces la oración nuestra no es contestada como queremos. Dios tiene otro propósito, ¿verdad? Y lamentablemente la hermana la apresaron, la descubrieron predicando, cayó. Muchas veces para una mujer en una cárcel es más difícil, es violada, es molestada, o sea, es terrible. Y cuando ella está allí en la cárcel, la llevan delante de un juez para ver cuáles eran sus cargos y ver qué hacían con ella. Y le dice el juez, usted está aquí por estar predicando el evangelio a musulmanes. Usted sabe que eso es prohibido en esta nación, en Irán. Ella dijo, bueno, esa es la realidad, no lo puedo negar, y comenzó a predicarle al juez. Primeramente ella dijo que a ella se le metió un poder sobrenatural, que ella pensaba que tenía que estar calladita y que llena de miedo. Y ella se le metió un poder que le comenzó a predicar al mismo juez, al juez, hermano, en una corte, y a los demás que estaban ahí. Y el juez dijo, no necesitamos testigos, usted nos está dando evidencia de su crimen. Usted está predicando aquí. Ya bueno, si ese es mi crimen, pues lo recibo. Y la dejaron, vamos a deliberar qué vamos a hacer con usted. La metieron a la prisión otra vez y como a los 3 días llega el juez allí a verla. Dice ella, este hombre me va a matar, me va a violar, va a tomar la justicia en sus manos, porque muchos hacen eso también, extremistas islámicos.
Y cuando llega allí le dice, no te vengo a hacer daño, ella estaba un poco temerosa, quiero que me sigas hablando de Jesucristo. Porque desde aquel día que tú testificaste en esa corte no he tenido paz, estoy desesperado y quiero oír más de Cristo. Ella le habló por 3 horas del evangelio, el hombre se convirtió y le dijo, voy a tratar de sacarte de aquí, pero quiero decirte que hay otros como yo. Hermano, lo que ella pensó que era para mal, Dios lo tornó para bien. Claro, no todo tiene un final feliz, hay gente que muere, pero yo estoy segura que esos mártires que dan su vida por el Señor, hermanos, si realmente estaban en esa comunión con Dios, les pasa lo de Esteban. Amén. Que cuando lo estaban apedreando, Esteban no estaba viendo ni las pedradas, ni a la gente burlándose de él. ¿Qué veía Esteban cuando lo estaban apedreando? El cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y pudo decir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pudo perdonar a sus enemigos. ¿Qué estaba Esteban pensando en la gente en ese momento? Viendo la gloria de Dios. El hermano Richard Wurmbrand decía que la gloria de Dios más grande las vio él en las prisiones de Rumanía. Y muchas veces en medio de tortura, él ni se acordaba de las torturas porque estaba viendo visiones del Señor y ángeles y a Cristo mismo que le visitaba. La gente que vive viendo problemas es porque no está conectado a la gloria de Dios. Cuando usted comienza a ver al Señor, usted se olvida de los problemas, hermano. Porque la gloria de Dios es algo tan grande que usted quita la mirada de todo y solamente la pone en el Señor. Bueno, ya me estoy extendiendo mucho, no era la idea. La cuestión es que las misiones comienzan con oración y luego siguen con predicación. Hay que actuar también. No solo orar, hay que actuar. El reino de Dios se establece con predicación. El versículo que leímos, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, dijo el Señor, para testimonio a todas las naciones. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2, dijo el Señor, el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo, instar significa rogar, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye es hacerle ver a la gente su pecado, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina significa con la palabra, no con tus propias ideas. Gloria al Señor. Debemos esforzarnos como iglesia a que el evangelio llegue donde no ha llegado, ¿verdad? En Romanos 15, 20 dijo el apóstol Pablo, me esforcé a predicar a Cristo donde Cristo no había sido nombrado. Y quiero terminar. Ya voy a ir terminando. Gloria al Señor. En Romanos 10, 14, un versículo muy conocido, ¿verdad? Que decía el apóstol Pablo, ¿cómo pues esa gente pagana que está en oscuridad va a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo ellos van a invocar si no creen en Jesús, si no lo conocen? ¿Cómo lo van a invocar? Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no hay? ¿Cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no hay gente, si no hay misioneros. Antes bien, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Le pregunto a usted en este día, ¿cuántos quieren tener pies hermosos? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren tener pies hermosos? Creemos que para tener pies hermosos hay que ir al salón de belleza. Quizás para los hombres sus pies van a ser hermosos, pero para Dios los pies más hermosos y más valiosos son los que llevan las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria al Señor. Concluyendo, hermanos, el reino de Dios se manifestará visiblemente en la segunda venida de Cristo a la tierra. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron harán lamentación por él. Aquel jinete del caballo blanco del que nos habla Apocalipsis 19:11, ¿verdad? Dice la palabra, Juan hablando, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, tenía en sus cabezas muchas coronas. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él pisa el vino del furor y el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y me encanta esta descripción que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese es el Señor que a usted y yo le servimos. Y entonces, como dice Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga
Amén. ¿Quiere usted resplandecer en el reino de Dios? Entonces los justos van a resplandecer en aquel día. Y entonces usted va a decir, valió la pena ser cristiano, valió la pena perseverar, valió la pena el problema, la dificultad que tuvimos que enfrentar, porque hoy estamos reinando con Cristo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, pero tenemos que ser parte de su sufrimiento si queremos también ser parte de su reino, hermano. Hay que coger el paquete completo. Algunos nada más quieren la bendición. No, esto trae sufrimiento. Hay que tomar la cruz. La cruz primero para que entonces veamos el poder manifestado. Gloria a Jesús. Dios le bendiga en este día. Póngase de pie. Bendito el Señor. Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Damos gracias al Señor por su palabra hermosa. Gloria a Jesús. Le voy a pedir a los hermanos, vamos a entonar un himno. Yo sé que no se me desespere, que poquito, todavía estamos a tiempo, gloria al Señor, y nos estamos gozando. Cuando uno está gozando, como que uno no se quiere ir. Gloria al Señor. Vamos a entonar ese himno hermoso que se llama Se oye un canto en las naciones de la tierra, donde habla que el reino de Dios se establece con poder.